Hola, hola, ¿cómo están, queridos amigos? Qué gusto volver a encontrarnos en Raíces de Sefarad 2021. Me pone contento que estamos tomando de vuelta el ritmo de nuestro cada jueves de nuestros encuentros. Te saludo, Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos, gracias por acompañarnos una semana más en este nuevo año de Raíces de Sefarad Online. ¿Qué tenemos para contar hoy? Tenemos, por un lado, comenzar como lo hacemos siempre con las cosas que algunos los habituales ya la conocen, pero nunca está de más volver sobre ellas. Empezando porque se suscriban a YouTube. Los que están en YouTube hacen clic ahí donde dice suscribirse en el canal y al lado hay una campanita también porque eso les permite que les avise cuando hay alguna transmisión en vivo o algún estreno y eso nos permite a nosotros también crecer, también nos hacen un favor a nosotros, especialmente un favor a ustedes mismos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, los que estén en YouTube. También recordarles que son muy bienvenidas los aportes, las donaciones que nos puedan hacer. Los que están en Argentina lo pueden hacer en pesos, escaneando con Mercado Pago, con el QR que está ahí en pantalla y que yo lo voy a volver a poner durante la charla y al final. Y los que están en el exterior en paypal.me/sfarad o bien con el botón que está al pie de nuestro sitio web sfarad.com pueden perfectamente colaborar con lo que quieran, cuanto quieran. Todo es muy bienvenido. Esta semana el programa de radio Magazine Sefaradí, ya saben, a lo largo de todo el viernes en Radio Sefarad, que a lo largo de todo el viernes significa desde ahora, ya desde la noche del jueves, pueden ver es sobre Pesaj. Pero lo que hicimos esta vez de Pesaj, como siempre decimos lo mismo y tratamos de hacer distinto, son las canciones de Pesaj en algún formato distinto. Van a encontrar el Had Gadía en tiempos de cumbia y cosas por el estilo. Así que los invito a ir a radiosefarad.com, ahí van a encontrar el Magazine Sefaradí. Además decirles que la semana que viene no va a haber encuentros de Raíces de Sefarad porque precisamente es Pesaj. Ya este sábado a la noche estaremos con el primer ceder, así que no hay ni encuentro de Al-Had este domingo y el otro, ni tampoco el jueves que viene Raíces de Sefarad. Nos vamos a encontrar recién el jueves 8, que va a estar Susi Gruz con nosotros desde Israel. Así que la semana que viene a dedicarse a Pesaj, a comer matzá con Jaroset y no vamos a tener los encuentros, pero vamos a volver a la semana siguiente. Y huevos jaminados, no hay que olvidarse, ¿eh? Y huevos jaminados, por supuesto. Bueno, y ahora sí, nuestro invitado, ¿qué invitado tenemos hoy de lujo? Sí, tenemos hoy una charla que a mí me entusiasma mucho sobre la colección de Biblias en ladino y le damos la bienvenida a Uriel Macías. Hola, Uriel. Hola, buenas tardes, desde Madrid, encantado de estar con vosotros. Por fin lo hemos conseguido después de muchos intentos. El presencial nunca se produjo, pero bueno, parece que estos tiempos virtuales y de pandemia por lo menos sirven para unir los dos lados del Atlántico. Seguro, y te agradecemos muchísimo porque estás desvelado. ¿Qué hora es allí ahora? Son las 11, ¿no? Para mí no es muy tarde en condiciones normales, porque llevo una racha un poco complicada de trabajo y de presión de trabajo, pues es un poco fatigado, pero bueno, encantadísimo. Muy bien. En cuanto empecemos... Antes de empezar, te voy a presentar a la gente para que te conozca un poco más, para los que ya te conocen, y los que nunca han escuchado de ti, para que tengan una semblanza de a quién estamos presentando hoy. Uriel Macías nació en Madrid, es especialista en bibliografía española de judaica, autor de numerosos catálogos y artículos sobre este tema. Ha coordinado cursos, jornadas y exposiciones sobre diversos aspectos del mundo sefaradí y de la historia de los judíos en la España contemporánea. Coordinador de las Jornadas Sefaradíes de La Rioja desde su primera edición en 1999.
Miembro del Consejo de Redacción de Raíces, revista de cultura judía desde su fundación en 1986. Ha sido director fundador de la exposición permanente del Museo de Historia de la Comunidad Judía de Madrid entre 2007 y 2008. Es investigador del Centro Isaac Abravanel. Entre los cargos institucionales cabe destacar el de secretario general y responsable de Cultura de la Comunidad Judía de Madrid y el de vocal de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España. Es autor de numerosos libros, voy a leer algunos que les van a interesar muchísimo. Yo les dije que era de lujo la de hoy, se los digo. Es autor de Bibliografía Española de Judaica, Guía Española de Bibliografía Judaica, La Cocina Judía, Leyes, Costumbres y algunas recetas sefardíes, De Buena Tinta, 150 años de prensa en ladino, el libro de Ruth en lengua española, versión ladinada de Londres, Palabra por Palabra, Biblias sefardíes en ladino en una colección madrileña, Contra Judíos, libros antijudíos en una España sin judíos, y Sefarad Medieval, Juderías e Historia, entre otros libros y artículos. Es coautor junto a Elena Romero de Los Judíos de Europa, un legado de 2000 años, y junto a Jacobo Israel Garzón, de bendicha memoria, La Comunidad Judía de Madrid, textos e imágenes para una historia. Bueno, ahora sí, te dejamos toda la exposición a ti. Buenas tardes a todos. Reitero mi agradecimiento a los organizadores, a Lilian y Marcelo, por haberme invitado a hablar de un tema que, bueno, del que no suelo hablar. He organizado exposiciones sobre este tema, pero nunca había surgido la ocasión de hablar de ello, de dar una charla sobre ese tema. Antes de entrar en materia, más que nada porque no creo que nos esté oyendo Jacob Israel Garzón, pero como buen judío tetuaní, supongo que si hubiera oído lo que habéis dicho él, se hubiera enfeado. Imagino que cuando leíste Jacob estabas pensando en nuestro llorado Jacob Hassan, pero el coautor del libro de la Comunidad Judía de Madrid, Jacob Israel Garzón, también ávido lector, escritor, autor e investigador sobre los judíos de España y de Marruecos, y que es 120 años de vida que tenga, y que disfrute con salud y alegría de este Pesaj y de muchos más. Bien, mi intención es hablar, bueno, como siempre que llega el momento de poner el título a una conferencia, pues hay titubeos y hay dudas y siempre uno lo deja para última hora. Quizás si lo hubiera pensado con un poquito más de calma, no es que no me dieran tiempo, sino que yo tardé en contestar, soy el único responsable de que el título de la charla que aparece en el cartel no sea el que más se va a ajustar a lo que voy a hablar, el único responsable de ello soy yo. Si yo ahora tuviera que poner el título, le pondría Las Biblias en ladino de mi biblioteca. Por supuesto voy a hablar en general de las Biblias en ladino, y no voy a hablar solamente de las que están en mi biblioteca, pero va a ser un poco el hilo conductor de la charla, de las ilustraciones que iremos viendo, porque al fin y al cabo yo ni soy filólogo ni soy biblista, soy aficionado a la bibliografía y también bibliófilo. Hecho esta pre-introducción, decir que esbozar en una conferencia la importancia y la trascendencia religiosa, social, cultural, lingüística y folclórica de la Biblia en ladino en la vida y en el desarrollo de las comunidades sefardíes es imposible. Para la investigación moderna tienen un valor fundamental en diversas áreas, en particular para los estudios bíblicos, filológicos y bibliográficos. Pero antes de entrar en las Biblias sefardíes o las Biblias en ladino, al menos unas mínimas generalidades sobre la Biblia judía y su uso, porque es importante esta breve introducción. Estoy seguro que todos los oyentes, todos los que seguís este ciclo del Centro Cultural Sefarad, lo sabéis de sobra, pero no está de más un poco recordarlo. La Biblia judía, y más concretamente la Torá, ley o enseñanza, es el nombre hebreo del Pentateuco y es
para el judaísmo o constituye la ley escrita. Contiene la revelación divina y es, junto a la Mishnah o ley oral, la fuente de la doctrina judía. La Biblia judía consta de 24 libros agrupados en 3 partes. El canon completo, el canon judío de la Biblia, quedó cerrado hacia el siglo I antes de la era común. La Torá, unos siglos antes, se calcula que en el siglo V antes de la era común. Los profetas en el siglo IV, y son precisamente Ketubim, los escritos, los que se concluyen ya en la era común hacia el año 100. La Biblia es, para el judaísmo, para los judíos, el principal texto que se estudia en las escuelas rabínicas, donde es constantemente no solo estudiado, sino interpretado y analizado. Los comentarios a la Biblia de las grandes autoridades rabínicas, entre las que, por supuesto, sobre todos ellos destaca Rashi, son un elemento inseparable para su estudio y comprensión, y frecuentemente se incluyen en las ediciones judías de la Biblia hebrea. Pero además, o precisamente por este papel central como fuente de enseñanza y de normas y de la ley judía, en el judaísmo la Biblia tiene una función litúrgica esencial. Hay que recordar que la Torá, el Pentateuco, se lee en la sinagoga sección a sección, parasá a parasá, semana tras semana, de forma que en un año se ha concluido la lectura del texto íntegro de la Torá, del Pentateuco. Además, la lectura de la Torá se hace los lunes y los jueves en la sinagoga. Los sábados es cuando se lee la sección completa, la perashá completa, y los lunes y los jueves se leen una pequeña parte. También en el sábado y los días festivos y los días de ayuno, además de la lectura del Pentateuco, se lee la Haftará, que es un texto del libro de los profetas, generalmente con alguna relación temática, o si no temática directa, al menos simbólica, con el tema de la perashá que se ha leído ese sábado o en esa festividad. La liturgia judía, además de esta parte de la liturgia destinadas exclusivamente a la lectura de la Torá o de las Haftarot, incluye todos los oracionales, el de diario, Yom Kippur, festividades, ayunos, incluye multitud de salmos, versículos del Pentateuco y de otras partes de la Biblia que forman parte integral de los rezos en la sinagoga y en el hogar. En la festividad de Purim, por ejemplo, es preceptiva la lectura en la sinagoga del libro de Esther. También es tradicional meldar el cantar de los cantares, ya sea en Pesaj o en los sábados que median entre Pesaj y Shavuot. El libro de Ruth en Shavuot, Lamentaciones en Tisha B'Av, Salmos en diversas circunstancias. Y es precisamente el uso litúrgico o paralitúrgico del Pentateuco y de otros libros o partes de la Biblia, como el Cantar de los Cantares o Ruth, lo que explica la abundancia de ediciones destinadas a satisfacer una demanda íntimamente ligada a la lectura ritual, que en algunos casos ha sido tradicional acompañarla de su traducción judeo-española. La tradición de traducir la Biblia a las lenguas vernáculas, arameo en diferentes épocas y lugares, el arameo, el griego, el judeo-árabe, las lenguas romances, judeo-alemano, yiddish, ladino, etc., se remonta a los tiempos del exilio de Babilonia. Tras la destrucción del primer templo de Jerusalén, en el año sexto, en el siglo VI antes de la era común, poco después se inicia la tradición de traducir la Biblia. Para los judíos, la forma sagrada, la forma consagrada, la forma en que se lee en la sinagoga, sobre todo lo que es la Torá en las lecturas del sábado y los días festivos, es preceptivo hacerla en hebreo. Pero simultáneamente, para su estudio, siempre se ha considerado que lo más importante era que fuera comprensible para los que querían acercarse a ella, tanto los chicos, los jóvenes, los que se están preparando para ser bar mitzvah, o para quienes querían avanzar en los estudios. Lo fundamental era
poder entender el texto bíblico, algo que ha sido casi exactamente lo contrario de lo que ha hecho la Iglesia Católica durante siglos y siglos, vamos, porque desde el siglo XVIII no se normaliza en el mundo católico la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas. Vamos a compartir un poquito la pantalla. Bueno, un poco adelantando, que debería haberlo hecho antes, pero no quería interrumpir tantas veces con el PowerPoint de mi intervención. Los puntos en que en principio vamos a tratar en esta presentación es lo que estamos viendo ahora, que es la Biblia judía en general y la tradición de traducir la Biblia. Luego veremos las Biblias en judeo-español o ladino, tanto las que están en caracteres hebreos, es decir, aljamiadas, las que están en caracteres latinos, aquellas Biblias hebreas que llevan glosas en judeo-español y haremos alguna mención, si da tiempo, si no, no es tan relevante, la presencia en oracionales en libros litúrgicos de libros de la Biblia traducidos. Luego hablaremos un poco de mi colección de Biblias, comentaremos algunas piezas y cómo se fue formando. Y por último, también si da tiempo, porque no es esencial para el contenido general, me referiré a las veces que esta colección de Biblias ha sido expuesta total o parcialmente en diferentes lugares de España y la repercusión que tuvo también en los medios de comunicación, que a veces es muy interesante. Cuando los que nos interesamos en cualquier aspecto de la cultura sefardí o del judeo español, sean temas o lo que sea, temas históricos, temas culturales, trascender el grupo del público habitual creo que es una de las situaciones que producen más satisfacción, porque de alguna manera el público fiel, el público que ya sabemos que está interesado, los que estamos ya permanentemente interesados por el mundo sefardí, es estupendo cuando a través de los medios de comunicación generales se dan a conocer aspectos de la cultura, de la tradición, de la herencia sefardí. Bien, antes hablaba de cuándo se fue cerrando el canon judío, pero me da la impresión de que con estas... Vamos a ver. Supongo que no se verá muy bien el canon judío. El canon judío de la Biblia... una de las cosas curiosas del canon judío de la Biblia es que hay una serie de libros que son de tradición judía y de temática judía, como son el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Judith, o los libros de los Macabeos, que forman parte del canon del Antiguo Testamento de algunas iglesias cristianas, pero nunca han sido parte del canon judío de la Biblia. El libro de los Macabeos, todo el mundo puede dar por supuesto, si no tiene un cierto conocimiento de lo que es la Biblia judía, de la Biblia hebrea, podría pensar que es parte del canon, no lo es, como decía antes, ni el libro de Tobías, ni el libro de Judith. Bien, estamos hablando de la tradición judía de traducir la Biblia y desde muy antiguo se estableció una técnica de traducción, una especie de técnica de traducción que consiste en traducir el texto hebreo palabra por palabra, siguiendo de un modo servil la sintaxis hebrea y otros rasgos de la lengua bíblica. Hasta tiempos recientes, lo habitual, aunque con excepciones, ha sido escribir esas traducciones en caracteres hebreos. Esto es lo que decía sobre la traducción en el prólogo de la Biblia de Ferrara, porque explicando la técnica de la traducción y por qué el mantenimiento de palabras arcaicas. Hoy cuando leemos la Biblia de Ferrara nos parecerá un monumento de la lengua castellana, porque lo es. Pero además lo curioso es que no es que
muchas de las palabras utilizadas puedan resultarnos sorprendentes a los lectores castellanohablantes, hispanohablantes del siglo XXI, sino que ya los propios responsables de la edición-traducción ya señalaban en el siglo XVI, en 1553, que ya el lenguaje, incluso el vocabulario, era en parte, ya estaba entonces un tanto anticuado. Y aunque a algunos parezca el lenguaje de ella bárbaro y extraño y muy diferente del polido que en nuestros tiempos se usa, no se pudo hacer otro, porque queriendo seguir verbo a verbo, es decir, palabra por palabra, y no declarar un vocablo por dos, lo que es muy dificultoso, ni anteponer ni posponer uno a otro. Fue forzado seguir el lenguaje que los antiguos hebreos españoles usaron, que aunque en algo extraña, bien considerando hallarán tener propiedad del vocablo hebraico, y allá tiene su gravedad que la antigüedad suele tener. Es decir, se le está dando un especial valor a la forma en que se traducía ya antiguamente. Eso lo que está diciendo es que la Biblia de Ferrara es continuadora, es un eslabón más en esa tradición que había nacido ya en la España medieval con la formación del castellano y la evolución del castellano en la península ibérica. Los judíos ya habían traducido la Biblia, se conservan algunos manuscritos incuestionablemente judíos de la Biblia vertida al castellano en la Edad Media, y hay que suponer que la Biblia de Ferrara, bueno, hay que suponer, no, lo dicen los propios responsables de la edición en el prólogo, utilizaron manuscritos que habían salido de la península ibérica. Y por eso ellos prefirieron no tocar los vocablos que entonces, el léxico que entonces ya incluso parecía antiguo, para mantener el sabor, y no solo el sabor de la traducción tradicional ya entonces, sino también por un cierto nivel de veneración a lo que se ha ido convirtiendo posiblemente ya en una traducción estándar y reconocida del texto bíblico al castellano. Cuanto más que a decir la realidad de la verdad. Como todas las lenguas tengan su estilo y frasis, no se puede negar que la hebraica tenga la suya, que es la que aquí en esta traslación se verá, la cual no se dejó por otra, por no quitar a cada uno lo suyo. Lo que viene a decir es lo que sabemos todos, que es decir, cada lengua tiene una sintaxis, entendiendo por sintaxis fundamentalmente la forma en que las palabras se ordenan en una frase. Y aunque el castellano, el español, posiblemente sea de las lenguas menos alejadas de la sintaxis hebrea de las lenguas occidentales, lo cierto es que para un lector español moderno, la Biblia de Ferrara resulta dificultosa por las dos razones. El mantenimiento de la presencia de palabras antiguas que ya eran antiguas en el siglo XVI, y por otra parte, esa forma servil de traducir, que claro, es 100% fiel, lo que no quiere decir es que sea 100% comprensible al traducir palabra por palabra, porque lo que resulta es un texto con palabras españolas y sintaxis hebrea. Pero esta ha sido siempre la tradición judía de traducir, de cuando se tradujo antiguamente la Biblia al arameo menos, o alguna fue un poco más libre, la que se hizo al griego y toda la tradición de traducciones medievales y postmedievales. Y por supuesto el debate si era conveniente traducir o no texto bíblico se lo preguntaron los judíos en todas las épocas, y no podía ser menos entre los sefardíes que se planteaban o que utilizaban las traducciones de la Biblia al español o al judeo español. Y eso es lo que dice, lo que se dice en el Gesed Shalomó, es un glosario bíblico sobre el que luego volveremos. Eso es lo que se dice en el prólogo. Y vimos que nuestros sabios dieron licencia que se escribiese la Biblia en griego, que era la más perfecta y más usada en aquel tiempo. De modo que siendo la lengua española la más usada en nuestro tiempo, cierto será dada la misma licencia para la lengua dicha. De algún modo, el rabino que redactó este libro, el diccionario bíblico, el Gesed Shalomó, lo que hace es recordar
que entra dentro de la tradición judía y dentro de lo que los sabios referidos, entendiendo por sabios, los rabinos, los jajamim, siempre habían dado permiso, siempre habían visto con buenos ojos que la Biblia se tradujera. Ya lo estoy compartiendo, ¿verdad? Exacto. No, ¿verdad? Vale. Las Biblias en judeo-español. Las Biblias judías en ladino, como ya dije hace un momento, derivan de las traducciones bíblicas romanceadas hispano-judías medievales, las cuales entroncan a su vez con las antiguas versiones judías en latín, griego y arameo. Y, como ya lo señalé al hablar de la Biblia de Ferrara, esas primeras traducciones sefardíes de la Biblia se hicieron a partir de versiones manuscritas de las Biblias medievales españolas. La Biblia hemos comentado que, aparte de ser libro de estudio y fuente de la ley judía, hemos hablado de su dimensión litúrgica, de su lectura en la sinagoga y de la presencia de textos bíblicos en multitud en la liturgia de infinidad, de la práctica totalidad de las festividades, celebraciones y ayunos que marca el calendario judío. Pero también ha tenido un uso docente, un uso pedagógico, la traducción de la Biblia. Desde la expulsión, la traducción oral de la Biblia en ladino fue un elemento central y cotidiano en todas las escuelas religiosas primarias de la diáspora sefardí del Mediterráneo, Imperio Otomano, Balcanes, Italia, zona del Estrecho de Gibraltar. Al transmitir la Biblia de esta forma, los maestros perpetuaban una tradición de traducción e interpretación oral en la línea de las traducciones e interpretaciones orales aramías. Esta forma de traducción y enseñanza, conocida entre los sefardíes como ladinar o enladinar, es anterior a la aparición de las primeras ediciones de la Biblia en ladino. Glosarios o Biblias con glosas, es anterior a todas las traducciones impresas. Y siguió siendo oral después de su publicación. Por su coste muy elevado, las Biblias eran inasequibles para la mayoría de las familias. Las tiradas eran cortas y entre edición y edición transcurrían décadas. Lo cual no significaba que los editores no trataran de captar clientes para darle también un uso pedagógico. Son varias las ediciones bíblicas con versión sefardí en las que se destaca o se propone su uso docente. Entre otros, podemos mencionar la mayoría de las ediciones del Cantar de los Cantares aparecidas en Ámsterdam desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. La Biblia con glosas de Venecia dice: Se le cortó la transmisión. Bueno, supongo que entrará en algún momento. En vez de apretar el botón de share, apretó el de salir. Les quiero decir, mientras tanto, que Uriel me decía que a él le gusta que lo interrumpan con preguntas, así que si alguno quiere hacer una pregunta, no la vamos a dejar para el final, sino que se la vamos a pasar en el momento. Bueno, aquí está nuevamente nuestro invitado. Cuando me perdí, creo que fue en el intento de poner un texto referido al uso docente, al uso pedagógico de las traducciones de la Biblia. Bien, a ver si ahora lo hago bien. Esto. Bien. Eso es lo que se decía, el primer texto está tomado de una Biblia en hebreo con glosas, con comentarios en ladino, publicada en Venecia en 1730. La interpretación, o sea, con la interpretación de cada palabra difícil en la lengua de Sefarad para hacer entender a los alumnos que van a la casa de estudio. Está justificando la edición.
porque estas Biblias conglosas, que veremos algún ejemplo luego, eran Biblias completamente, era exclusivamente el texto hebreo, pero en los márgenes iban traducidas, ya sea en versiones aljamiadas o en versiones en letras latinas, iban traducidas las palabras que los editores consideraban dificultosas. Para alguien que tenía un cierto conocimiento de hebreo, las palabras más atípicas, más raras, más infrecuentes de la Biblia, o palabras de significado dudoso, las traducían al margen, señalaban la palabra en el texto original hebreo con un circulito, un asterisco, y en el margen estaba traducida la palabra, traducida, no explicada. Y entonces, con la interpretación, que decir, con la traducción, lo que quiere decir este texto del prólogo, con la interpretación de cada palabra difícil en la lengua sefarad, para hacer entender a los alumnos que van a la casa de estudio. Es decir, esta edición ayudará a los alumnos que van a estudiar. Esto lo que nos está diciendo es que los alumnos estudiaban la traducción de la Biblia. Los alumnos, los chicos que iban a la escuela judía en el siglo XVIII en Italia, aprendían a traducir la Biblia, a ladinar la Biblia, a enladinar la Biblia. Y lo mismo en un libro de Ruth, una edición del libro de Ruth traducida, publicada en otra vez. Publicada en Salónica en 1929, ordenado en buena regla por el embesamiento de las chiques. Embesar es enseñar, para enseñar a los niños. Esa es la razón, también otra vez la justificación o la explicación, o una fórmula comercial, también podríamos verlo así, para animar a los compradores de esas ediciones con el ladino, porque no solo eran útiles para la liturgia o para el uso por parte de quienes iban a la sinagoga o lo leían en su casa y lo meldaban después en ladino, sino también para que sus chicos en la escuela lo tuvieran un poquito más fácil. Luego, también, otra dimensión de la importante del uso de la Biblia, de la importancia de la Biblia hoy, de las Biblias en ladino. Hemos hablado un poco hasta ahora del uso. Texto sagrado, fuente de la ley judía, fuente de las creencias judías, uso litúrgico, uso pedagógico, pero también hoy le podríamos añadir una dimensión de interés filológico. Ahí te voy dejando, Uriel, la primera de las preguntas. No sé si la contestas ahora o la enganchas con lo que tienes pensado de cuál fue la reacción de la Inquisición hacia las Biblias en ladino. Pero no sé si la contestas ahora o la enganchas después cuando llegue el momento. Pues casi la voy a comentar dentro de muy poquito, me parece. Un segundito. Y si bueno, lo puedo comentar ahora. No hay problema. Lo comento ahora, pues ya que ha salido el tema, lo comento, y si es un tema que le interesa en particular a alguien, pues estupendo, lo vemos ya. En ladino, vamos a ver si quito esto, que no veo nada yo. En España, si nos referimos, por supuesto, a la Inquisición española o igual a la Inquisición portuguesa, en España estaba prohibido el texto bíblico en cualquier idioma, en cualquier versión que no fuera la traducción, la llamada Vulgata, la traducción al latín de la Biblia. El texto hebreo también estaba permitido, porque como no lo entendía nadie, pues prohibido no estaba el texto hebreo original. Pero las traducciones a las lenguas vulgares, a las lenguas romances, a las lenguas que hablaba la gente entendía, la gente de la calle, estaban todas prohibidas, y en particular en español. La literatura aljamiada, los libros aljamiados en judeo-español, en letras hebreas, no consta que llegaran a España. Ese tipo de libros nunca se supo que llegaran a España. O sea que allí, vamos, es que ni había quien los leyera, ni quien los entendiera, ni entre los judíos ni entre los no judíos. Con lo cual, esa parte
de las Biblias sefardíes, que son las que están escritas en caracteres hebreos, esas yo creo que nadie se planteaba ni meterlas en España ni las traía a España. En cuanto a la de Ferrara y a sus sucesoras publicadas en Ámsterdam o en algunos sitios de Italia, es decir, aquellas traducciones que comúnmente los judíos llamaban Biblia en lengua española, como la propia de Ferrara, esas que eran traducciones judías de la Biblia y en letras latinas, estaban completa y taxativamente prohibidas en España. Estaban prohibidas por la Inquisición, pero lo curioso es que sabemos a ciencia cierta que esas Biblias entraban en España. Y no necesariamente para uso de los judíos o de los conversos. Bueno, de los judíos obviamente no, perdón, para uso de los conversos. Posiblemente había personas que por su rango, o en la iglesia, o en la universidad, o en la nobleza, conseguían autorizaciones especiales para tenerlas. Porque sabemos que incluso en la época en que la lectura o posesión de una Biblia en español estaba perseguido por la Inquisición, el libro era o censurado, o destruido, o confiscado, había bibliotecas en que estos libros estaban, porque algunos de los libros que hoy, de traducciones de la Biblia hechas por los sefardíes en Ámsterdam, incluso ejemplares de la Biblia de Ferrara que hoy se conservan en España, tenemos la casi total certeza de que estaban aquí desde tiempos bastante remotos, por lo menos entraron en tiempos en los cuales no debería haber habido Biblias en español en España. Creo que con eso más o menos contesto a la pregunta. Bien, y ahora ya vamos a entrar a dividir todo lo que yo, al menos lo que yo entiendo por Biblias en latino, por Biblias en judeo, Biblias latinadas. Hay dos grandes familias. Una son las Biblias escritas en las aljamiadas, las que están escritas en el judío español, pero con caracteres hebreos, y las que están escritas en letras latinas. Las unas vienen fundamentalmente, las aljamiadas se produjeron y estaban destinadas principalmente al público sefardí del Imperio Otomano, también al de Marruecos y aparte de los sefardíes italianos, mientras que las que se producían en caracteres latinos en Italia, primero, pues, posteriormente en Hamburgo, en Ámsterdam, en Londres, toda esa literatura española y portuguesa dentro de ese contexto general de literatura original y traducida al español y al portugués por los sefardíes, generalmente descendientes de conversos que retornaban al judaísmo en Ámsterdam o en Italia, también ellos tenían la necesidad de tener la Biblia en español. Bueno, no solo la Biblia, de hecho también todos los oracionales, libros de doctrina judía, libros sobre el judaísmo en general, porque cuando llegaban, en tanto que conversos desconectados del judaísmo durante generaciones, requerían de todos los textos básicos del judaísmo en lengua española. Y eso también explica la relativa profusión de ediciones de la Biblia y de algunos libros de la Biblia en Ámsterdam en español para estos retornados al judaísmo. Y toda esta producción de textos bíblicos en el ámbito sefardí occidental, en Italia, insisto, Holanda, Inglaterra, Hamburgo y posteriormente también el Nuevo Mundo, toda esa producción de Biblias latinadas se hace en letras latinas. La primera edición completa de la Biblia sefardí completa es la de Ferrara ya mencionada, que se publica en Italia en 1553, llamada Biblia en lengua española, y esta está en caracteres latinos. La primera edición de la Biblia completa en judeo-español aljamiado es, por lo menos la primera que sabemos, porque hubo intentos. Hay un Pentateuco de 1547 de Constantinopla que lleva el texto en una lengua fronteriza entre el español y el judeo-español. Luego aparecen varios libros bíblicos, pero no parece que en el siglo XVI
ni en el siglo XVII se llegara a publicar ninguna Biblia completa en judeo-español en caracteres hebreos. La primera será la de Abraham Asá, publicada en Constantinopla entre 1739 y 1744. Los libros, las ediciones completas de la Biblia en judeo-español en caracteres hebreos, acabo de mencionar la primera edición de la traducción de Abraham Asá de 1739, aparecida entre 1739 y 1744. Le seguiría otra, publicada en Viena, una traducción diferente de Israel Bajar Hayim, en 1813-1816. Estamos hablando de un periodo, muy largo periodo, de 70 años, entre la primera y la segunda edición de la Biblia completa en judeo-español. Luego ya las siguientes Biblias judeo-españolas completas van a venir de la mano de los misioneros protestantes. No serán ni los traductores ni los editores, serán judíos. Esto es un fenómeno muy interesante, muy estudiado, muy conocido. No estoy contando nada que no se sepa desde hace muchísimo tiempo, pero desde mediados del siglo XIX las ediciones completas de la Biblia al judeo español o al español aljamiado fueron realizadas y publicadas por misioneros protestantes en el Imperio Otomano. Los libros bíblicos, y esto es paralelo tanto a los que aparecieron aljamiados como a los que se publicaron en letras latinas en Italia o en Ámsterdam o en Londres o en Hamburgo incluso, un elemento común es que aparte de las escasas o relativamente escasas o el número relativamente escaso de ediciones de la Biblia completa, hay también ediciones del Pentateuco, de la Torá, sola como único libro de una edición. Eso fue bastante frecuente en Ámsterdam, en caracteres latinos, en lengua española, pero con traducción judía latinada. Hubo un buen número de ediciones del Pentateuco, mientras que en el mundo sefardí de Oriente prácticamente no hubo ninguna. Y cuando se empiezan a producir más Pentateucos en judeo-español o en lengua española aljamiada es cuando llegan los misioneros protestantes. Aparte de la Torá, el libro que ha gozado de más traducciones en el ámbito sefardí, tanto de los sefardíes del Mediterráneo Oriental como de los sefardíes de Occidente, ha sido el Cantar de los Cantares. Hay un gran número de ediciones, tanto aljamiadas como en letras latinas, desde el siglo XVI hasta prácticamente el Holocausto. Yo creo que posteriores, solo del Cantar de los Cantares, no hay casi ninguna edición. También de los Salmos hay numerosas ediciones en hebreo o bien en judeo-español o bilingües hebreo-judeo-español. Del libro de Ruth también hay algunas traducciones, del libro de Esther. Es decir, vienen a coincidir esos libros que se publicaban, esos libros bíblicos de los que hay ediciones independientes con mayor frecuencia, de los que hay más ediciones, son precisamente los libros que tienen también un uso litúrgico, como ya habíamos señalado al principio. Cantar de los Cantares, que es tradicional leerlo no solo en hebreo, sino también en judeo-español, era tradicional leerlo en hebreo y ladinarlo en las sinagogas, ya fuera en Pesaj o en los sábados que median entre Pesaj y Shavuot, el libro de Ruth. Yo creo que una de las pocas sinagogas del mundo en las que todavía se sigue leyendo, o hasta hace muy poquitos años, los ultimísimos años yo no he ido, pero hasta desde luego hace muy poco, y yo confío en que se siga haciendo, en que se sigue leyendo el libro de Ruth ladinado en Shavuot, es en la sinagoga principal de Madrid, en la sinagoga de la calle Balmes, en Bet Jacob. Se ha mantenido la costumbre
de leer el libro de Ruth. Y además, como se hace también con el Cantar de los Cantares, con el Shir HaShirim, cuando se lee en la sinagoga y cuando era tradicional leerlo en los dos idiomas, en hebreo y en judeo-español, se hacía versículo a versículo, no es que se leyera el libro completo en un idioma y luego se tradujera al otro, sino que se leía el primer versículo del libro en hebreo y justo a continuación se leía su versión latinada. Y yo he conocido personas mayores, algunas de mi propia familia, que con 80 años y más, hasta los 80 años y más, el libro de Ruth, por ejemplo, cuando se leía en judeo-español en Shavuot, en la sinagoga, ellos no tenían un libro bilingüe, ellos no tenían un libro con la traducción en judeo-español, tenían el libro solo en hebreo, leían el versículo en hebreo y la siguiente lectura volvían a pasar sus ojos por el texto en hebreo y simultáneamente iban traduciendo al judeo-español porque así lo habían aprendido de pequeños cuando iban a meldar a la esnoga o a la escuela. Bien. Bien, hemos señalado algunos de los elementos por los que las Biblias eran importantes en el momento de su publicación, pero hoy también tienen un enorme interés las Biblias sefardíes con judeo-español, dada la variedad de épocas en que se publicaron, la variedad de lugares, y también, por otra parte, la tendencia, la específica, la muy especial tendencia de los libros de las traducciones bíblicas al judeo-español, al igual que las traducciones de los libros de oraciones del Sidur, del Mahzor, eran traducciones enormemente conservadoras, en que cuando se habla de que el judeo-español, todos esos bárbaros que se creen que el judeo-español es una especie de relicario de palabras antiguas españolas medievales, lo cual es una supina estupidez. En cambio, las traducciones al ladino sí es cierto que son textos que retienen muchísimos más arcaísmos que cualquier otro tipo de textos publicados en judeo-español. Por lo tanto, es una fuente inagotable para el estudio del español histórico y de sus diferentes variantes, y ahí hay un campo de trabajo importante de incorporar palabras de estas Biblias a los diccionarios históricos de la lengua española. Bien, vamos a ir terminando. Ha sido un repaso muy rápido a las Biblias sefardíes, los libros que más se publicaban. Hemos mencionado parte de los principales centros editoriales: Constantinopla, Salónica, Esmirna para los textos aljamiados, Venecia, Livorno, Ámsterdam, Londres, Hamburgo para los textos en letras latinas, por supuesto, sin olvidar Ferrara, que es donde vio la luz la primera edición completa de la Biblia en lengua española. Y cuando decimos primera edición completa de la Biblia española, referido a Ferrara, que no lo señalé antes, no solo se trata de la primera traducción sefardí, es decir, judía, de la Biblia al español, sino que es la primera edición impresa de la Biblia en español en general. La primera Biblia cristiana en español data de 1569. Por lo tanto, la primera traducción al español de la Biblia es la traducción judía, la traducción sefardí, publicada en Ferrara en 1553. Bien. Y ahora, comentando un poco lo de aquí un poco entro en el campo del coleccionista, los ejemplares de las Biblias sefardíes son bastante escasos, no de todas las ediciones. Algunas ediciones prácticamente han quedado hojas sueltas de algún ejemplar, de otros se conservan uno o dos en todo el mundo, o que se conozcan al menos, pero ya hay una nota en el prólogo de la segunda edición de la Biblia completa aljamiada en judeo-español,
la de 1813, que ya mencioné antes, de Israel Bahar Hayim, publicada también en 1813, él decía: este Arba Be'esrim, es decir, esta Biblia, fue estampado ahora 70 años en Costán, es decir, que ya se había publicado anteriormente 70 años atrás en Constantinopla, en la ya mencionada traducción de Abraham Asa de 1739. Y de entonces aquí no fueron más pensados sobre ellos, es decir, no se volvió a hacer. Ellos fueron pocos, y estos pocos, referido a los ejemplares de la primera edición, y estos pocos, ¿cuáles fueron ya rasgados, es decir, dañados, por roto el papel? ¿Cuáles robados, cuáles perdidos, cuáles esparcidos y cuáles quemados de fuegos terribles? Que ansí, que al día de hoy no se topan de ellos del en todo. Es decir, está diciendo que en 1813 ya era muy difícil encontrar ejemplares de la primera edición de la Biblia de Abraham Asa, de la Biblia aljamiada. Y cuando ya se topará en algún Helek, es decir, alguno de los tomos que la componían, alguna parte de ellos o por entero, no lo da de su mano ni por ninguna plata, siendo lo tiene guardado como una joya. Esto, lo de la plata, esto parece una traducción argentina, pero evidentemente se refiere igual que en el castellano de Argentina, que en el español de Argentina se refiere al dinero. Es decir, los pocos que en 1813, según el editor, tenían ejemplares de la primera edición, no los vendían porque lo consideraban una joya. Otra de las razones adicionales por las cuales las Biblias, sobre todo las aljamiadas, las de los sefardíes del Mediterráneo Oriental, son muy raras, hay muchísimos factores para ello. Uno, que la calidad del papel era malísimo. Casi todas las ediciones están impresas, por lo menos las ediciones judías, las de los protestantes tenían mejor papel, pero las ediciones judías tenían un papel pésimo, tanto de las ediciones completas como de las ediciones de libros sueltos. Otra, que los dos principales ciudades sefardíes desde el punto de vista demográfico, Salónica y Constantinopla, eran ciudades, en particular Constantinopla, en la que los incendios eran un fenómeno harto frecuente, con lo cual los libros son precisamente siempre y sistemáticamente una de las principales víctimas de los fuegos. Bueno, aquí traigo algunas reproducciones de portadas y páginas interiores de algunas ediciones significativas de la Biblia o de libros bíblicos. Esta es la ya mencionada primera edición en hebreo y ladino, publicada en Constantinopla en 1739, la portada del primer tomo y una página también del primer tomo. La singularidad de esta edición, que luego ya las posteriores ediciones de la Biblia en judeo-español se hicieron en letra Rashi, por supuesto sin vocalizar. Esta primera apareció el primer tomo en letras cuadradas y vocalizado. Aquí está el pregunta si puedes leer un poco. Uy, tendría que tener un texto con más resolución. Lo sé, es que no me he hecho una copia impresa de los textos. Un segundito, vamos a ver. No. Bueno, luego lo intento, de verdad. A ver. Segunda edición, también texto hebreo y texto en judeo-español enfrentados, y al pie, en letra más menuda todavía, el comentario de Rashi solo en hebreo. Esta es la edición de Viena de 1813. Esta es en el prólogo de esta, donde se señalaba que se había hecho rara la anterior, solo 70 años después de su publicación. Estas ya son algunos ejemplos de las que yo he llamado las Biblias de las misiones protestantes, porque las traducciones y las ediciones estaban hechos por misioneros protestantes. Pero curiosamente, y eso hay que señalarlo, podrán gustar más o menos las traducciones desde muy diversos puntos de vista, pero estaban autorizadas por los rabinos. No en la intención, por lo menos de estas traducciones que conocemos, no estaba la de inducir a los judíos a una lectura, a una traducción de la Biblia cristianizante, sino que eran muy en la línea
de las traducciones tradicionales judías en cuanto a su contenido. En las tardías, en las del siglo, como esta de 1873 que tenemos allí, la lengua sí está muy modernizada, el léxico sobre todo está muy modernizado, pero la traducción conceptualmente es completamente acorde a la interpretación judía de la Biblia. Algunos ejemplos de libros sueltos: el libro de Job, publicado en Livorno en 1778, en hebreo y en ladino; un libro de James Megilot, es decir, los 5 rollos, en hebreo y ladino, publicado en Salónica en 1808; diferentes ediciones del Cantar de los Cantares, una bien antigua de 1619, otras más tardías, ya del último cuarto del siglo XVIII. También hay ediciones, antes señalaba que algunos libros que son de tradición judía, pero que no forman parte del canon judío de la Biblia, como el libro de Ben Sirá. También de este hay traducciones al judío español. De este hay muy pocas ediciones, creo que esta es la única edición que existe, pero otros libros como los Macabeos o Judith sí hay más traducciones, ya sea como libro independiente formando parte de oracionales u otro tipo de libros. Pero también, dado que los misioneros protestantes estaban muy activos en la publicación de Biblias en judío español, también publicaron diversas ediciones del Nuevo Testamento, tanto completas como de libros sueltos de los Evangelios. Aquí algunos ejemplos: la portada de la Biblia de Ferrara, otras 2 ediciones en lengua española en caracteres latinos de tradición sefardí, una de 1646, y la única bilingüe que apareció en Ámsterdam, con el texto en lengua española y en hebreo, la de 1762. Algunas ediciones de libros sueltos de la Biblia, el libro de Job, el libro de Ruth, una de las muchas ediciones del Cantar de los Cantares, publicada en Ámsterdam. Estas que hay aquí son todas del siglo XVIII. Y como curiosidad, en España se publica por primera vez la Biblia en español en 1790. Se imprime. La primera edición que sale de las imprentas en España de la Biblia en español es de 1790. Aparece la primera edición en Valencia, luego se reedita pronto en Madrid, y el traductor es un sacerdote, Cío de San Miguel, que es muy interesante porque en las notas, que no carecen de erudición, hay muchísimas referencias a cómo se traducen ciertas palabras en la Biblia de Ferrara. Por supuesto, se trata de una traducción católica, pero tiene en cuenta también la traducción de Ferrara. Y de hecho, es muy curioso que, siendo una traducción cristiana, este traductor, Cío de San Miguel, se sentía más próximo a la traducción judía de Ferrara que a la de la Biblia del Oso, que era protestante. Bien, esos son unos casos de glosarios bíblicos en que se explican las palabras difíciles de la Biblia, se traducen las palabras difíciles de la Biblia. Este es un ejemplo de Biblia con glosas, en que en los márgenes ven letras latinas, en este caso, traducidas al español las palabras más complicadas del texto. Esta es la primera página del Pentateuco. Bien, y lo vamos a dejar aquí. Yo creo que ya he hablado suficiente. Solo un par de comentarios sobre... a ver si me entero. Bien, ¿estoy yo o están? Estoy yo, ¿verdad? Sí, estás tú. Vale. Bueno, esta colección de Biblias, muchas veces los coleccionistas, los bibliófilos, que abarcamos diferentes temas. El tema de la biblioteca la empezó mi padre, luego la seguimos juntos y luego falleció mi padre muy joven, en 1998 la he continuado yo. Bueno, era una biblioteca en que intentábamos reunir libros, en general, no libros de especial antigüedad ni de especial rareza por un tema de capacidad adquisitiva, o sea, en esto no hay ningún misterio. Pero, bueno, con el paso del tiempo y constancia fuimos reuniendo bastantes libros, cosa que yo he continuado.
y sobre todo centrados en el mundo hispano-judío y sefardí, incluyendo algunos libros en ladino. Y ya había fallecido mi padre, y un día revisando con calma los poquitos, el pequeño conjunto, el modesto conjunto de libros en ladino, de libros en judeo-español que habíamos reunido, me di cuenta de que había bastantes ediciones de la Biblia. Pues, ediciones completas protestantes, algunos tomos de las ediciones judías más tempranas, varias ediciones del Cantar de los Cantares, y digo, hombre, pues en vez de seguir haciendo una biblioteca general o de reunir libros en general en judeo español, me voy a centrar en la Biblia. Y esto es un poco el origen de la colección. Todas las ilustraciones que hemos visto aquí, excepto la portada de la Biblia de Ferrara, todo lo demás que hemos visto, interiores y portadas, están tomados de ejemplares de la biblioteca, de mi biblioteca. Y esta colección ya ha sido expuesta en España en 3 ocasiones, en Nájera, en la localidad de La Rioja, fue una exposición de lo que entonces esa exposición fue en el año 2005, pues la colección era más modesta que ahora, y además en aquella fue una exposición de Biblias en ladino en que había ejemplares tanto del antiguo Instituto Arias Montano como de mi colección. Luego hubo otra muy pequeña, muy restringida, solo de 30 ejemplares por cuestiones de espacio, que se hizo en la Universidad Católica de Murcia, es exclusivamente a partir de ejemplares de mi colección. Y luego una muchísimo más ambiciosa, que fue la que se hizo en Madrid en el Círculo de Bellas Artes en el año 2014, del cual además hay catálogo publicado por la editorial Tirocinio de Pilar Romeu, a la que estoy seguro que la mayor parte de los que estáis aquí siguiendo esta charla conocéis o sabéis de ella. Y en aquella ocasión, pues se expusieron, si no recuerdo mal, 91 piezas, incluyendo Biblias completas, ediciones completas de la Biblia, ediciones de libros independientes y libros conteniendo traducciones completas la traducción completa de al menos algún libro de la Biblia al judío español. Y yo con eso termino, ya he hablado más de lo que quería hablar y que me gusta. Ahora haya un coloquio, preguntas, divergencias. Hay una pregunta de Pablo Frenkel, que es si hubo algún ejemplar de Biblia ladina en América, pero yo te voy a hacer un poco más extensa, esta misma pregunta, si hay alguna referencia de qué es lo que pasaba en América a partir del descubrimiento, si hay alguna referencia de Biblias judías, de judío-conversos, si hay algún seguimiento, que haya alguna huella de judío-conversos que hayan usado Biblias, porque tuvieron que haber usado Biblias. Bueno, tuvieron o no. Es decir, la verdad es que todo el tema de los judeoconversos vamos trazándolo a partir de una documentación muy fragmentaria, tanto en España como en América. Y hay cosas que suponemos, cosas que inferimos y cosas que dicen los inquisidores. Y entonces, cómo de fiable y luego cómo de extrapolable son las cosas, claro. Porque que pillaran un señor con una Biblia escondida entre 2 paredes de su casa, yo qué sé, en Sevilla o en Buenos Aires o donde sea, en Cartagena de Indias, eso era extrapolable, era excepcional. Resulta que ese señor vivía en Ámsterdam y estaba por temas de negocios pasando por esa ciudad en aquel momento. Es muy difícil verlo, porque la información que tenemos es fragmentaria. Yo tiendo a pensar que Biblias judeo-españolas, ya fueran en letras latinas o bueno, aljamiadas, yo doy por sentado que no las hubo en la Hispanoamérica colonial, estoy seguro de que no las hubo. En letras latinas, pues yo tiendo a pensar que un poco lo que pasó. Hemos perdido el sonido, ¿no? Sí. No te estamos escuchando ahora. Ah, vaya. ¿Y ahora? Ahí volviste. Bueno, digo que tengo mis más serias dudas de que los conversos en América o en España tuvieran ejemplares de la Biblia como cosa común. ¿Y tienes idea si hay algún ejemplar aquí en estos momentos? Bueno, de aljamiado no tengo ni idea. La verdad es que yo no me conozco las colecciones de libros aljamiados, de libros en judeo español, sea Biblias o no Biblias, que hay en Hispanoamérica.
ni en ningún otro lugar. Sí sé que en Buenos Aires hay un ejemplar, creo que bastante completito, de la Biblia de Ferrara. Y además alguien publicó un pequeño estudio, un tal, creo que Clemente Ricci, y yo creo que ese libro estaba en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, si a alguien le interesa el dato, se lo puedo buscar para una próxima Me ocasión. parece que en la Biblioteca Nacional. Puede ser Biblioteca Nacional. Yo sí se lo sé, porque en algún sitio tengo publicado algo sobre ese ejemplar, pero sí, hay un ejemplar en Argentina de cosas especialmente significativas. Es un ejemplar de la Biblia de Ferrara que seguro que existe en alguna de las grandes bibliotecas públicas. Yo tengo una pregunta con respecto a la exposición de Biblias que nombraste. Y es, ¿estás pensando en algún momento en hacer una exposición virtual sobre las Biblias o tal vez una exposición que no implique mostrar realmente los ejemplares? Entiendo que si uno quiere que la exposición llegue a otros lugares, pues trasladar los ejemplares sería algo muy costoso, tal vez. No es tan costoso, realmente. Bueno, barato no es, pero no es tan costoso porque digamos que el valor si es que lo tiene, el valor de la colección que he reunido no es tanto el económico, porque yo no tengo un ejemplar completo de la de Ferrara, que es la que podría ser de un precio mayor, la tengo de Constantinopla, no tengo ni una página, en fin, que sí, el valor de mi colección es más bien que he conseguido reunir muchas piezas. Ajá. Y me faltan las más valiosas. De hecho, son muy valiosas, están en las grandes bibliotecas públicas internacionales y en alguna colección privada, por supuesto, también. Entonces, desplazar una colección de libros que no son especialmente caros, los seguros tampoco son especialmente gravosos, pero claro, eso hay que embalarlo adecuadamente. Y al final, lo más difícil, aunque parezca mentira, acaba siendo encontrar una sala adecuada. No, y el trámite de importación. Bueno, eso existe, eso es una documentación, hay que ponerse en manos de abogados especialistas en aduanas. Estos libros, se hace un inventario cuando se mueven, siempre que se hacen exposiciones internacionales de objetos y libros, se hace una declaración de los libros que salen y de los libros que entran, y eso no tiene ninguna carga fiscal. El problema es, muchas veces, a mí me ha pasado en Nueva York, estuve a punto de hacerlo, y yo creo que más que fallar la financiación, falló el encontrar un sitio adecuado. Pues tampoco es una colección tan extraordinariamente rara y valiosa y atractiva para el gran público para decir, bueno, invierto en hacer todo un gran montaje como se hace ahora cuando se traen momias de Egipto. En las momias de Egipto se forman colas en la calle y para ver una colección de Biblias sefardíes pues van los curiosos habituales y algunos más. En Madrid, por ejemplo, el Círculo de Bellas Artes se calcula que la visitaron en el mes y medio que estuvo, que a mí no me parece poco, cerca de 4.000 personas. Yo creo que no está mal, pero bueno. Muy bien, vamos a ver algunos saludos, porque están de todos lados, ¿eh? Estamos Estrella Levi desde Buenos Aires, está Diana Franchini desde Brasil, desde Córdoba Débora Serrat, que está siempre con nosotros, desde Buenos Aires Masri, Jorge Miño también desde Buenos Aires, desde Bahía Blanca Pablo, que ahí te va a dejar una pregunta que no tiene que ver con la Biblia, ya te la digo para el final. Desde Veracruz, México, Jaime Levi, desde Tucumán, cuando están las charlas de los jueves, Tucumán se paraliza, al menos la comunidad judía. Bergus, Nelson también, que siempre está con nosotros, Shalom para todos vosotros, Javerín Bejaverot, semanada buena para todos, vosotros, Pesas, Kasher, Besameach, son mis deseos para vosotros todos. Muy bien, hablando muy bien ladino. Lili, ¿querés seguir? Sí, William Delgado nos manda saludos desde California, en Los Ángeles. Muchas gracias, tanto conocimiento es una fiesta. Judith de Melo desde Denver, Colorado. Hola a todos desde Porto Alegre, Brasil, nos dice Rodrigo Morales. Débora Serrat dice, muchas gracias, Uriel, muy interesante y claro. Hag Sameach, Hag Pesach Sameach para todos, y nos agradece por la charla. Una historia fascinante y muy bien presentada, dice Bernard Miller. Muchas gracias, Uriel.
y Haxamedi a todos desde Londres. Así que también es otro desvelado. Antes de la pregunta de Pablo. Un segundo, perdón. No he contestado a dos cosas que habéis dicho. Una no la terminé de contestar respecto a las Biblias. Claro, he dicho bien cuando decía en la América colonial española, porque precisamente en los dominios británicos y holandeses, sobre todo del Caribe, pero también los enclaves en el norte de Brasil y luego en Estados Unidos, allí sí sabemos positivamente en las Biblias de Ámsterdam. No solo eso, sino la que mostré antes bilingüe, si no recuerdo mal, esa que era 2 columnas, hebreo, ladino, la única que hay bilingüe, publicada en Ámsterdam, esa creo que fue financiada por no sé si fue financiada, sí, yo creo que fue el financiero o al menos el inductor de esa edición fue precisamente un judío de Curazao. O sea que sí, estas Biblias, por supuesto, las de Ámsterdam, de las ediciones de Londres en español, todo eso sí llegaba al Nuevo Mundo, pero por supuesto a los enclaves holandeses y británicos. Y sobre la exposición virtual, la verdad es que no lo he pensado. Supongo como todos, tengo muchas cosas que quiero hacer y no tengo tiempo para hacerlas. Y no sé, también hace tiempo que quiero tener un blog de bibliografía judía o de comentarios de libros raros y no lo he hecho. En fin, proyectos, ideas, muchas, pero al final el día a día come el tiempo. Seguro. Pero bueno, cada cosa tiene su tiempo y en algún momento llegará. Si Dios quiere. La pregunta rara que te decía es que Pablo pregunta quién es el autor de la pintura que está a tu izquierda. Yo te dije que era muy bonita cuando te encontré, que está atrás tuyo. ¿A mi izquierda o a la ves a la de la izquierda? mujer, digamos. Pues es de una pintora aficionada de Sitges. Sitges es una localidad cerca de Barcelona. ¿Y cómo se llamaba? Apellido Coll, C-O-L-L, y de nombre. No me acuerdo, la conocí personalmente. No, la conocí personalmente. Vamos, se lo compré en su propio taller, pero no recuerdo el nombre. Tenía un diminutivo, no lo recuerdo bien. Pero no es ni una pintora consagrada ni nada que se le parezca. Lo que pasa es que tenía mucho color y mucha gracia el cuadro y por eso está aquí ahora. Pregunta May Morán, Gracias. ¿en qué lugares has encontrado los ejemplares? Ay, esas ya son las preguntas que me divierten. Yo un día, y esto sí estoy dispuesto, no es que esté dispuesto a cualquier cosa que propongáis, pero una que sí me apetecería y a lo mejor el público que tenéis sí es le puede resultar interesante. Al final de lo que quería haberme un poco más de tiempo, que es hablar de la colección y cómo se forma la colección, creo que el tema de la bibliofilia, como todos los coleccionismos, es una patología como otra cualquiera. Y cada uno colecciona lo que le gusta y va formando sus colecciones. Pero para que alguien que le interesa el mundo del libro judío, del mundo sefardí, hablar de reuniendo las colecciones particulares que se están formando ahora en distintos lugares, creo que es un tema interesante porque a medida que cuentas cómo vas reuniendo los libros, vas hablando de los libros, de las ediciones, de lo que se publicaba en cada época. Y me parece que puede ser un tema bonito si algún día os apetece, pensamos en hacer alguna charla o incluso algún coloquio. Charla, pues a lo mejor algún coloquio. Claro que sí. ¿Cómo se reúne una biblioteca? Eso iba a decir, que May Morán nos escribe desde Alemania. Y la pregunta era, los libros. Bueno, los libros, pues muchos, bueno, de toda la colección, de lo que hoy forma mi colección de Biblias en ladino, solo uno es patrimonio familiar. Era un libro, el libro de Esther, una edición del libro de Esther de Viena de finales del siglo XIX. Es el único que era de mi familia, era del abuelo materno de mi padre. O sea, todo el resto de las Biblias se han ido adquiriendo con el paso de los años. Muchísimas, yo creo que muy considerable en Israel. Libreros de Israel o subastas online o no online de libros en Israel. También otras pues en Nueva York, algunas en España. En España
yo creo que aljamiada en ninguna. Bueno, no sé, hace poco, muy curioso, me llama mucho la atención porque algún libro suelto. Cuando digo libro suelto no quiere decir que al libro le falte, sino que no son los evangelios completos. Algún tomito de, ahora no recuerdo cuál, alguna cosa de Mateo. Lo encontré en un librero español, y es aljamiado, que es raro. En El Rastro, perdón, la primera ejemplar que tuve de una edición del Nuevo Testamento la encontró mi padre en El Rastro. El Rastro es el mercadillo de segunda mano de Madrid. Sí. Alguna de Ámsterdam, de las ediciones de Ámsterdam, las hemos adquirido en España. Pero vamos, en general, de luego lo que son libros aljamiados. Otra vez se fue el sonido. A ver si vuelve. A lo mejor soy yo, al que se le dio la voz Ahí es a mí. A lo mejor no es el volvió. sistema, sino que soy yo. Bueno. Diana pregunta si hoy se publican Biblias en ladino. Entiendo que no, ¿no? No, facsímiles, bueno, se hacen cosas. Bueno, yo he hecho alguna cosa. Yo hice un facsímil de la Biblia de Ferrara en el año 92, en 1992. Se encuentra en internet, la Biblia de Ferrara. Sí, hay varios se encuentra en ejemplares. internet perfectamente, yo la tengo por ahí. Sí. Varios. Luego, cuando mi padre, mi hermano y yo hicimos en su memoria un facsímil de una de las ediciones de Ámsterdam del Cantar de los Cantares. Y hace poco hice una tirada para los amigos del libro de Ruth, de la traducción del libro de Ruth que se publicó en Londres en 1731. Pero que yo sepa, están los estudios, perdón, hacen ediciones, digamos, para lectores como lengua viva, hacen para lectores eruditos, para académicas, por supuesto. Moshe Lazar ha hecho la Biblia de Ferrara y otra multitud de ediciones de la Biblia aljamiada, Javier Puello. Hay varios investigadores que, sobre todo en Estados Unidos, las ediciones son casi todas de Estados Unidos, han ido publicando tanto manuscritos como empresas de la Biblia, de ediciones de la Biblia, tanto en caracteres latinos como aljamiadas. Pero hablaríamos ya siempre de ediciones científicas, académicas, en esa línea, no porque alguien las vaya a usar litúrgicamente o porque nadie las vaya a... Pregunta Vincent Mendizábal, dice, ¿en el siglo XV se usaba solo en hebreo en las sinagogas? O sea, antes de la Inquisición, se refiere si se usaba solo el hebreo en las sinagogas. Pues seguramente, vamos, no sé, el mundo judío tradicional, y en particular el mundo sefardí, ha rezado en las sinagogas y en sus casas exclusivamente en hebreo con pequeñas incrustaciones. Y me hablo de la diáspora sefardí posterior al siglo XVI. Ya cité los ejemplos de la lectura del libro de Ruth o el Cantar de los Cantares en las sinagogas, que se ha venido haciendo hace muy poco y que alguna todavía lo hace. Pero luego también algunos cantos paralitúrgicos en Simchat Torah, en Tisha B'Av, pues hay sinagogas sefardíes que tenían algún poema en judeo-español o en español. En la liturgia judía, bueno, una de las oraciones más importantes del oracional judío de todos los días, de diario, de sábado, de festivo, de Yom Kippur, da igual, que es el Kadish que es... una de las oraciones vertebradoras del oracional judío está en arameo. Claro. Pero, pues posiblemente antes de la expulsión de los judíos en España, pues cabe pensar que sí, que se traducirían cosas. Desde luego, es casi seguro que en las casas traducían la lectura del relato de la Pascua, la Haggadá. Es casi seguro que se traducía. Pues en Al-Ándalus se traduciría al árabe, en Castilla al castellano, Cataluña al catalán, etcétera. Eso parece prácticamente evidente que así debía ser. Y no hay que descartar tampoco que en la sinagoga, pues algún poema, o en las bodas, o en las circuncisiones, o en Simchat Torah, como pasó luego en la diáspora sefardí, que la costumbre de incrustar algún poema en la lengua vernácula ya existiera. Bueno, y ya para terminar, antes que te quedes sin voz o que Internet se quede sin voz, gracias Sánchez, que es muy interesante, agradece mucho desde Madrid.
Y finalmente pregunta Jaime Levy si algunas Biblias están en solitreo. Bueno, aquí estamos con la terminología. Si por solitreo, ¿qué es que? Bueno, yo no lo sé. Supongo que se refiere al manuscrito, ¿no? Sí, claro, por supuesto, que se conservan, por supuesto que hay, no sé si completas, pero desde luego libros de la Biblia en judeo-español manuscritos sí hay, sí hay. Sí, el solitreo, en realidad, creo que no hay publicaciones, porque el solitreo era una lengua manuscrita de casa. Era más que nada, la gente se escribía cartas, postales, no hay libros en solitreo, hay algunas páginas sueltas traducidas de manera hogareña, pero no creo que haya publicaciones Es como si completas. hubiera un libro en cursiva, digamos. No Exactamente. Bueno, vamos a ir terminando, Uriel. Muchísimas gracias. Bueno, para el futuro ya tenemos una segunda parte. Vamos a ver para el segundo semestre. Pues ya el primer semestre está bastante completito, por suerte. La propuesta, afortunadamente, es muy buena. Muchísimas gracias, Uriel. Ha sido excelente y muy ilustrativa. Nos ha iluminado mucho tus conocimientos. Y a ver cuándo podremos traerlas para aquí. Sí. Eso. Bueno, pues muchísimo. ¿Me despido ahora o...? Sí, sí. Bien. Sí. Bueno, pues agradeceros primero a vosotros, Marcelo y Liliana y Marcelo, por haberme invitado a hablar de esto con vosotros y con quienes os siguen habitualmente en vuestras actividades, y a todo el público por acercarse virtualmente a estar con nosotros y seguir esta conferencia, esta charla. Espero que a todos vosotros os haya resultado de interés, amena, y que os haya aportado algo. El tema era muy extenso, he tenido que picotear con... Seguro. De eso se trata, Antes, de que genere el interés. Después cada uno puede profundizar. bueno, buenas Ha sido tardes todavía. muy interesante, Uriel. Ha sido un honor para nosotros tenerte aquí. Te agradecemos muchísimo que, a pesar de las actividades y muchas que tienes durante el día, estés todavía despierto acompañándonos y con un poco de capacidad de hablar todavía. Yo no sé si lo podría hacer, pero muchísimas gracias. El tema ha sido fantástico y seguramente vamos a programar alguna continuación para hablar sobre la colección más en específico. Pues muchísimas gracias de nuevo, espero que hayáis pasado un rato entretenido y hasta la próxima. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias de todos. Nos despedimos recordándoles que se suscriban al canal de YouTube, que colaboren con nosotros. Si no llegan a hacerlo acá, en nuestra página sefarad.com al pie está el enlace donde pueden hacerlo. Recordarles que el jueves que viene no estamos, toda la semana, las tres actividades que debería haber, domingo, jueves, domingo, no van a estar durante Pesaj. Sí vamos a estar en la siguiente, el jueves 8 de abril, con El gueto de Varsovia en la poesía de Esther Morgués Algranati, nada menos que con Susi Grus, la doctora Susi Grus, la primera egresada del Instituto Salti. La primera doctorada del Instituto Salti. El Instituto Salti de Ladino de la Universidad de Barilán, desde Israel, Argentina de nacimiento, pero vive en Israel hace muchísimos años. Lo que sí tengan en cuenta, lo vamos a diciendo desde ahora, que va a ser un horario especial. En vez de las 7 de la tarde hora argentina, va a ser a las 6 de la tarde hora argentina. Ya lo iremos anunciando, ya saben, en sefarad.com está toda la información. Y finalmente, desearles un Pesaj alegre, que el sábado a la noche en sus casas reciban a las familias chicas, me imagino, porque el resto será por Zoom, será como el año pasado, que dejábamos una silla libre para Eliyahu Anabí y otra silla libre para poner la computadora y encontrarnos como por Zoom con todos. Así que Pesaj alegre para todos, que tengamos fiestas de alegría, siempre fiesta de alegría, que podamos volver a encontrarnos alrededor de una mesa con matzá, con jaroset, con los kiddushim, con las 4 copas
y leyendo la Haggadah. Muy bien, nos reencontramos entonces aquí el 8 de abril. Muchas gracias. Pesaj alegre para todos.